Entonces, en esta parte, lo que quiero mencionar, ¿verdad? Estamos aquí en la sesión del 17, ¿ya? Con lo de hoy día, se termina la parte de, como de preparación y ya está listo para hacer la eh, presentación o sea, la presentación uno que ya la hablamos en la sesión pasada, ¿ya? Que era esto que les mostré acá, ¿ya? Era la rúbrica de evaluación. ¿Ya? Y la clase pasada la conversamos ya, así que no voy a repetir eso. Solo que ahora quedó más claro la parte del cuestionario de ética de datos. Hay que subirlo. Estaba revisando ahora las preguntas y saqué un par. Que están como un poco de más. ¿Ya? Y entonces ahí voy a subir bien el cuestionario. De hecho, también tengo el cuestionario de calidad de datos. Lo tengo traducido. Y que es lo otro que espero que respondan brevemente. ¿Ya? Para la presentación que va a ser perdón, en el calendario, el 14 de agosto. ¿Sí? ¿Ya? Y lo que espero ver hoy día y hoy día brevemente, ¿ya? Brevemente porque ahora tengo una hora, ¿ya? Pero ahora va a hablar un poco de metodología para evaluar y luego el 12 19 y 21 vamos a hablar sobre cómo entrenar y evaluar, ya pensando en el proyecto, ya para la presentación final que va a ser un día sábado, ¿ya? Ok. Ese día sábado 23 estábamos viendo y estaba en la duda. Creo que ayer lo dijimos, ¿cierto? La Sí, vez pasada. hablamos de para el 30 parece que era, fin Sí, de mes. sí, sí. Sí, claro, yo se los proponía y pensé que estaba todo bien, así como bien para el 30 pero no más allá. Ya, porque si no ya era mucho. No pasarse a septiembre. Tengo que dejarlo para el 30, ya para el 30 de agosto. Bien. Entonces, eso es lo que quiero hablar para hoy día. Quiero hablar un poco de metodología de evaluación, pensando en lo que va a ser en la tarea que van a tener que hacer. En realidad, esto es algo que yo creo que vieron en el curso de minería de datos o de Machine Learning con Iván. Pero claro, pero yo creo que si se ve, se menciona brevemente, porque claro, para ir a la parte más interesante de Machine Learning. Pero aquí, al menos en la parte del proyecto, la metodología de evaluación sí es un poco más importante que la repasemos. Eh, de hecho, de eso vamos a estar hablando todo en el taller, vamos a estar hablando más de evaluación, ¿ya? Y en la parte como que se deja más de lado en los cursos, porque Machine Learning habla de Machine Learning, pero la parte de evaluación yo creo que es muy importante para el taller, entonces ahí vamos a hablar de distintas métricas y cómo hacerlo. Y eso. Con respecto a y otra cosa que quedamos, no sé cómo van los proyectos, al menos yo esperaba, la vez pasada hablamos y quedamos de que quizás sería bueno reunirse eh, en este periodo posterior aquí, que vendría a ser durante el curso de estas 2 semanas posteriores, por si necesitan alguna guía específica del proyecto de ustedes, ¿ya? Porque aquí en este tiempo que estamos todos juntos, quería aprovechar claro, de hablarles a todos y después podíamos tener reuniones con cada proyecto, como de orientación y ver cómo van avanzando, ¿ya? Podría ser la última de julio y la primera de agosto, podríamos tratar de ver, juntarnos con todos, o sea, con cada grupo como lo hicimos la última vez. ¿Ya? Eso. Bien. Con respecto lo que quiero hablarles ahora, ¿sí? Ya no por ahí. Ya. Con respecto a lo que quiero hablarles ahora es con respecto a metodología de entrenamiento y evaluación, ¿ya? Eh, y hay mencionar algunas cosas que quizás saben, pero yo sé que hay que repasar. En particular, el- lo que se llama conjunto de entrenamiento, validación y test. ¿Ya? Y que no quiero que se confundan y que cuando hablemos de los resultados de su proyecto tengan bien clara esa separación. ¿Ya? Los clasificadores, usualmente, o sea, los clasificadores, claro, esto estamos pensando en clasificación, ¿ya? Vamos a pensar que es para clasificación, después en realidad para clustering es parecido. Ya se lo puedo comentar al final.
¿Ya? Entonces tomás como para cosas supervisadas, digo, un clasificador, una predicción. Por ejemplo, predecir los alumnos que van a reprobar. ¿Ya? Entonces, uno, cuando quiere hacer un predictor, uno lo entrena, ¿cierto? Y ese procesamiento de entrenamiento se le llama a cuando uno tiene datos de inputs, outputs, y el modelo tiene que probar cuál es el mejor, tiene que ajustar sus pesos internos para lograr que para esa entrada genere esas salidas, ¿ya? En la medida de lo posible. Eh, ¿Cierto? Me acabo de dar una idea, de pensar en algo. ¿Ya? ¿Cierto? Uno quiere que el modelo, uno cuando ajusta modelos y uno dice, claro, para esta entrada requiere esta salida, para esta entrada esta salida. Y uno puede hacer, voy a hacer como una especie de línea, ¿cierto? Un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Ya? Entonces, para estos datos de entrada, su salida es esta de acá. ¿Ya? Y uno quiere entrenar un machine learning para que ajuste, se ajuste a estos pesos que para estas entradas quieren estas salidas, pero más o menos, ¿cierto? Y claro, por ejemplo, entonces, claro, esto parece una red cosa, uno dice, trata de ajustar la mejor red. Pero, ¿por qué uno puede hacer un modelo que genere exactamente para cada entrada, cada salida? Por ejemplo, en este mismo aquí, bueno, una cosa más matemática, estos uno 2 3 4 5 6 6. Por 6 puntos pasa un polinomio de grado 7. O de grado, a ver, no, ¿cómo es? Por 2 puntos pasa una recta, que es un polinomio de grado 1. Ah, no, claro. Entonces, por 6 1 2 3 4 por 6 puntos puedo generar yo un polinomio de grado 5 que pasa exactamente por esos 6 puntos. ¿Por qué eso es mala idea? Por qué uno no hace eso? Si yo quiero efectivamente quiero tener una función que para cada entrada genere una salida, en realidad no cuesta tanto generar un modelo. Ahora pensando en redes neuronales, ¿por qué no entonces hacer un modelo que para cada entrada, para cada entrada genere exactamente esa salida? Si se puede. Por qué no se hace? Porque reduciría su poder predictivo, porque solo estaría hecho para esos puntos. Exactamente, ¿cierto? El punto de entrenar, claro, no es exactamente aprenderse esos datos, si eso, claro, como le decía, si hacer esto se puede hacer, es predecir datos que no están, ¿ya? Es hacerlo como un predictor. De hecho, en el caso de aquí, de un modelo de 6 de grado uno 2 3 claro, un polinomio de grado 5 por cada grado que tenga un polinomio, tiende a pasar esto. Ay, perdón, ahí me fallé. Uno tiende a ajustar modelos así, ¿ya? ¿Cierto? Si uno dice por 2 datos pasa la recta, por 3 datos pasa un polinomio de grado 2 por cada dato, lo que hace es que va haciendo vueltas el polinomio. ¿Ya? Mientras uno le va, uno va pasando exactamente por los puntos que uno quiere, pero va haciendo estas curvas así. ¿Ya? Eso, se ve que eso es súper mala idea, porque la idea es como hacer una predicción. Entonces, claro, entre medio de estos dos, uno quiere algo entre medio, ¿no? Pues aquí va a estar prediciendo por acá. Y entre medio, este punto va a estar prediciendo por allá. Entonces termina siendo un súper mal predictor, un polinomio de muy alto grado que pasa exactamente por los puntos. Y ahí es donde uno dice, no, claro, restríngete a un modelo lineal. Y claro, y ajusta algo, pero siempre va a tener pérdida. Nunca va a predecir ningún dato exactamente. Incluso los datos de entrenamiento no se los aprende exactamente, pero crea una regla más o menos general que permite que debieran de seguir más o menos los datos futuros. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué uno no quiere el modelo más poderoso? ¿Sí? Porque se va a aprender los datos y eso en general es mala idea para el futuro. Para datos, como decía, el objetivo final de un clasificador es etiquetar datos futuros, no es etiquetar los datos ya etiquetados, ya están etiquetados. ¿Sí? Ya, y los datos futuros o datos desconocidos los vamos a llamar que son datos de producción, ¿ya? Como productivos, de cuando esto se esté usando, el modelo que estoy entrenando, usarlo con
productivamente, esos son datos futuros, ¿ya? Y uno asume que los datos del entrenamiento son una muestra de esos datos futuros, ¿ya? Ya, bien. Entonces acá hay dos problemas que siempre uno está lidiando cuando uno entrena un modelo. Uno es el underfit, ¿ya? Y el underfit se refiere a generar un mal resultado en la predicción, como no aprenderse los datos, no tener un modelo que sea suficientemente eh, bueno prediciendo. Dice como que no aprende. ¿Ya? Sería la frase, eso sería como un underfit. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se resuelve un underfit? ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes ya han hecho cosas con Machine Learning. Entonces, ajusto los datos y veo como que, pucha, no, eh, obtengo un mal resultado. Obtengo es decir, entreno con los datos de entrenamiento, incluso uno puede predecir los datos de entrenamiento y hasta prediciendo los datos de entrenamiento, no puede predecir los datos de entrenamiento, ni siquiera eso. ¿Qué puede estar pasando? Quizá el modelo es demasiado sencillo. Exactamente, ¿cierto? Ya, entonces de hecho lo tengo aquí. Bueno, no, hay otra previa, que esto es solamente para redes neuronales, que de lo que tenía aquí anotado, que dice claro, faltan épocas. Claro, podría funcionar, pero aquí hay que ponerle más épocas. Claro, en los casos de redes neuronales a veces pasa eso, que uno le pone un learning rate muy bajo, entonces hay que darle varias pasadas a los datos para que finalmente aprenda. Entonces todavía no aprende, dale más pasadas. ¿Ya? Ya, pero eso es como muy básico. El siguiente era el que dijo el compañero, requiere aumentar su poder expresivo. ¿Por qué? Porque los datos no son tan buenos. ¿Ya? Y eso significaría que tengo que ponerle, en el caso de redes neuronales, ponerle más, por ejemplo, o más. Quizá el modelo es muy simple, o estoy probando con otras cosas, ¿ya? Pero puede haber otra causa, ¿eh? Puede haber otra causa de por qué no se aprendan los datos. Que los datos de entrenamiento sean malos, porque no sean representativos del universo total. O sea, si hay datos que nunca le muestro al modelo, nunca los voy a predecir. Sí. Ya, claro, los datos son malos. Interesante, claro. ¿Y cómo se corrige eso? Limpiando datos, entonces. Ya, sí, mira, no lo tenía aquí puesto. Sí, mira, ahora que lo dices como calidad de datos. Ya, pero claro, claro, calidad de datos en el sentido de que los datos están sucios y claro, hay que ir y limpiar a mano. Claro, pucha, hay que ir a eso. Pero claro, a veces hay que hacerlo si es que a uno le pasa un dataset de datos, encuestas escritas por personas y uno ve está lleno de cosas mal escritas y claro, esto está muy difícil, pero uno hay que ponerse como a limpiar o a quitar datos, campos o no sé, trabajarlo, mejorarlo. Ya, sí, me falta ese caso, está súper bueno, gracias. Estaba pensando en otro caso, otra causa. Quizás se me hizo un poco lo que decía. Estaba pensando en las clases efectivamente no son separables. Es decir, estos son los datos y tengo aquí como la zona de los tipo uno. Estos son los tipo uno y los tipo 2 están acá. ¿Ya? No hay modelo predictor que separe estos dos, que logre una buena predicción, porque los datos no son separables. Eh, y a veces eso pasa como por calidad de datos, pero calidad de datos es la captura, es la representación más bien. ¿Ya? Y esto lo pueden experimentar ustedes. ¿Ya? De hecho, este caso es probable que lo experimenten. Eh, Profe, ahí, claro, esos puntos no son separables tomando en cuenta los ejes X e Y, que serían así así como, es. pero uno podría, por ejemplo, tener otras cosas que sí los Ex- podrían diferenciar. Exactamente. Entonces, si estas son personas, y aquí pongo número
no sé, de autos que tiene y número de vecinos que tiene, y claro, quiero predecir algún comportamiento, nada que ver, los datos no son separables porque no representan el comportamiento que corresponde. Y la solución, como estás diciendo ahí, consiste claro, en agregar más datos, estás diciendo tú, o quizás representar, volver a representar los datos de otra forma. Entonces mis datos no están siendo buenos representantes o buenos capturadores del comportamiento que quiero analizar. En el caso de los alumnos que reprueban primer año, tengo que representar a los alumnos por datos que tengan que ver con la reprobación de primer año. Si no los, si tengo puros datos que no tienen que ver con eso, no van a ser separables, porque no se distinguen por eso, ¿no? Ya, entonces, de hecho, y ese es mi mayor comentario de acá, es que, ojo, si es que a ustedes les está yendo mal y no están aprendiendo con los datos, he visto que muchos alumnos de repente se quedan pegados, no, lo que pasa es que me fue mal, entonces lo que pasa es que tengo que operar con más capas, no, tengo que operar una red más grande, y a veces la solución no va por ahí. Usualmente la solución va porque los clases no son separables y la solución consiste en preguntarse cuáles son los datos y capturar los datos correspondientes, representar las entidades eh, por algo que las distinga, ¿ya? Entonces, revisar los datos usados y ver cómo se representan. Y ahí, vamos, aquí me faltó un tema. Entonces hay que agregar reglas en los datos que orienten al clasificado, ¿ya? O repensar el objetivo. De hecho, también esta es otra, repensar el objetivo del problema, que a veces sucede. Em, si se dan cuenta que, claro, saber por qué reprobaron primer año, se dan cuenta que no saben, pero pueden reprobar muy bien, pueden saber muy bien por qué reprueban un curso, ¿ya? Y claro, entonces, cambiamos el objetivo, ya no es todo primer año, sino que un curso. ¿Por qué? Porque eso sí estoy prediciendo mejor. A veces se puede hacer eso, de ahí depende del proyecto. Claro, entonces de repente, cuando uno va analizando, se da cuenta que lo que uno planteó está difícil, pero se da cuenta que quizás si reajusto, a ver, em, como uno va practicando, uno se va dando cuenta mejor de cuál es el problema, ¿ya? Y uno puede empezar a darse cuenta que el problema que me interesó originalmente, quizás lo podría cambiar. A veces uno tiene espacio para eso, o para redefinir mejor. Eh, lo veo, por ejemplo, en los proyectos de alumnos que decían, quiero ver, había unos que eran para detectar, em, uy, ¿cómo se llamaba? Discurso de odio. ¿Ve? Era un proyecto con alumnos que estaban viendo en un foro para ver que querían hacer una especie de censura. Censurador del foro de la universidad porque estaban todos escribiendo mal, entonces querían hacer una especie de censurador. Pero claro, no censurar todo, sino que es solamente el discurso de odio, así como el odio contra las minorías de cualquier tipo o xenofobia, qué sé yo. ¿Sí? Entonces después se nos cuenta que eh, al ver los datos se van dando cuenta que habían textos que, claro, si era solo discurso de odio, no tendrían que censurar entonces un grabato, ¿ya? Porque eso no es discurso de odio. Pero claro, porque es que igual mira, se está expresando súper mal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí es donde, claro, bueno, también, claro, se les mezclaban los datos, no era exactamente, entonces tenían que definir exactamente el límite de lo que querían censurar o bloquear, y al menos en ese caso los alumnos lo cambiaron dijeron, incivilidades, ¿entendés? Incluyeron los garabatos ahí, ¿entendés? Eh, hubo otro proyecto, me acuerdo que también, que era un grupo que estaba el discurso misógino, anti-mujeres, digamos, que está como de moda. Entonces ellos también estaban haciendo otro proyecto, también estaban discutiendo eso y claro, y que a ellos les interesaba el discurso misógino, que es odio a las mujeres, pero entonces cualquier cosa como hablando en contra de las mujeres. Pero si es que uno decía que
ella era una, no sé, que no sé, la jueza actuó mal, eso no es misógino. Entonces decía, no, entonces eso no hay que censurarlo porque eso no es misógino, aun cuando habla de una mujer, pero no se está expresando por su condición de mujer, decían ellos. Entonces, claro, entonces iban delimitando exactamente eh, cuál es el objetivo. Entonces aquí hay que tener ojo cuando uno está entrenando, uno va apareciendo y se va planteando que uno puede repensarlo o afinarlo también, podríamos decir. Afinarlo. A veces afinarlo porque uno se da cuenta que hay casos que quiere estar fuera o dentro, o de repente porque uno le está yendo mal y sale mejor. eh, eh, mira, me acuerdo de otro caso también. En un banco, me acuerdo que ese participé yo. Era un detector de reclamos de usuarios por correo. Entonces, los correos que la gente reclamaba, queríamos marcarlos y manejarlos de otra forma. ¿Ya? Y claro, entonces había personas que no eran reclamos, sino que claro, le decíamos, oye, pero este dato, pongo una etiqueta, era una persona que decía, claro, al final no funcionó bien, pero está bien. Y la gente como que se quejaba, pero no era un reclamo exactamente, era como una queja o una oportunidad de mejora. A veces las personas se expresan no de forma de reclamo, claro, que estoy aburrido de este banco, ya, es un reclamo. Estoy indignado que me trataron mal. Pero dijeron, oye, se demoraron en responder, pero al final estuvo bien. Ya, no es reclamo exactamente. Entonces tuvimos que hablar con ellos y claro, dijeron, no, eso también nos interesa. Ya, entonces, y de hecho, se cambió el proyecto a experiencia negativa. ¿Ya? Y en ese caso, ahí se ve también que uno empieza a redefinir el problema. Y claro, para nosotros era mejor porque, bueno, en realidad al etiquetar datos, los reclamos tenían cierta forma y cada experiencia negativa era algo que dijera al cliente que podía ser mejorado o que no le gustó, independiente del tono, si es que era reclamo o no. ¿Ya? Ya, les planteo esto para que vean que uno es muy común, es muy frecuente. Entonces ahora en el proyecto ustedes tienen esa posibilidad, ¿ya? De replantear y repensar o afinar bueno, ahí ven. Bien. Eh, Hay otro problema, este es lo que veíamos en el underfit, ¿ya? Hay otro problema que se llama el overfit, ¿ya? Overfit tiene que ver con cuando, al contrario, uno le está yendo muy bien, sospechosamente bien, ¿entendés? Tan bien que el clasificador en realidad se aprendió todos los datos súper bien, 99%, súper súper buenos los datos, súper buenas las predicciones, pero lo paso con datos nuevos y le va muy mal, 10%, 5%. Dice, claro, esto no es un underfit porque se atendió y ajustó bien, ajustó, hace una buena predicción, pero esa predicción no es generalizada. ¿Qué está pasando? De hecho, este es como este es difícil de lidiar con esto. Ya, claro, en general, uno puede decir que memoriza los datos en vez de obtener patrones comunes. ¿Cómo uno eh, evita esto? ¿Ya? El overfit. ¿Lo escuchaste? Debieron haberlo escuchado. ¿Cómo uno reduce el overfit de los datos, de las predicciones? Overfit entonces es que saco resultados demasiado buenos y que después voy con datos nuevos y la verdad es que no está generalizando. ¿Y por qué le da tan bien? Es porque, eh, bueno, aquí digo cosas comunes. Una es que a veces pasa cuando uno itera demasiado con las redes neuronales pasa. Cuando hay demasiadas épocas, tiende a aprenderse los datos y después termina dando positivos solamente para cada dato. por- y cuesta lograr, y eso sí es que uno le da muchas pasadas por siempre. Entonces, claro, bueno, no se pueden devolver las iteraciones, ¿ya? Y hay que cortarlo antes. ¿Ya? De hecho, hay distintos hay criterios de parada del entrenamiento basado en esto. ¿Ya? A veces pasa también cuando uno usa un clasificador muy poderoso sobre patrones simples, y eso en general las redes neuronales pasa esto.
Entonces, las redes neuronales en particular uno tiene que estar siempre lidiando con evitar el overfit. ¿Ya? Eh, bueno, para hacer esto es que se divide el dataset. ¿Ya? Y, y bueno, ya en realidad aquí quiero ver esta parte, porque se divide en varios conjuntos, porque el overfit se puede dar a distintos niveles. ¿Ya? Y en todos los niveles lo queremos detectar y evitar. ¿Ya? Ya, el nivel más grave, el nivel más grave es cuando uno entrena un modelo y uno lo pasa a producción. Bueno, aquí, no sé, aquí en ciencia de datos no, no es tan claro, pero pongámonos en este caso de que el predictor que ustedes van a usar, por ejemplo, para entrenar, para el proyecto de ustedes, la idea es que no es para predecir los datos que tienen ahora, sino que es para predecir datos del próximo año, con datos futuros, o que se use, digamos, como predictor más adelante. ¿Ya? Y entonces, cuando se usa más adelante, el próximo año, digamos, o con el próximo semestre, son datos de alumnos, eh, ¿cierto? Va a haber una fase de producción donde esto ya lo entrenamos y creemos que en fase de entrenamiento decimos, esto está prediciendo súper bien y voy a ver el próximo año, lo uso y me va súper mal. ¿Ya? Entonces, aquí es donde hay una fase de entrenamiento y luego fase de producción le llamaríamos cuando el sistema ya se está usando. Y aquí uno se da cuenta que hay un porcentaje de error, hay un porcentaje de error estimado en la predicción. Con los datos de entrenamiento, digamos, como resultado, al final del proyecto, lo usamos y tenemos nuestro mejor modelo y después lo vamos a usar en datos reales, con datos que nunca hemos visto, que son los del próximo año. Y el próximo año nos sale el tema de que predice Superman. ¿Ya? Bueno, no sé si el próximo año, pero al menos en la próxima iteración, en la próxima semana, digamos, o mañana. ¿Ya? Y el tema es que dependiendo del proyecto, esto puede ser súper grave. Si es que esto está en producción, supongamos que esto está funcionando, un modelo predictor de reclamos, como les decía recién, digamos en la universidad, un modelo predictor de alumnos de alumnos que van a reprobar primer año. ¿Sí? Entonces tengo mi modelo, el modelo que ya me funcionó súper bien, y ya por el próximo año famoso, hablamos con el decano, con el director de escuela y listo, vamos a usar este modelo, va a ir súper bien y va haciendo estimaciones, vamos a contestar todas mal. O sea, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué le dijo él que tenía súper buenas notas? Él le va a ir mal. ¿Ya? Y eso, el overfit en datos de producción, lo que quiero decir es que eso es realmente muy mal. Ya un problema grave, porque los usuarios, esto es cuando ya está productivo, entonces cuando quieres usarlo de verdad, falla. ¿Ya? Y esto hace que todo falle. Digamos, puede fallar el proyecto mismo. Y uno quedar como poco serio. ¿Ya? Y digamos, este es el overfit más grave y el que uno quiere evitar. Cuando uno dice, este es mi mejor modelo y después lo voy a usar sobre datos futuros y falla. ¿Ya? Y esto es como, digamos, como la pesadilla de todo científico de datos, digamos, o ingeniero, data scientist, digamos. ¿Ya? Eh, la idea, para evitar esto, es que existe el conjunto de test. ¿Ya? Entonces la idea es que yo tengo mi mejor modelo que entrené y antes de decir estoy listo y vean, cada vez que uno entrena un modelo, el modelo viene con un porcentaje de error estimado, ¿ya? Que uno lo usa, que se calcula en la estimación, ¿ya? O sea, durante el entrenamiento. ¿Ya? Y uno entonces no sabe que viene con un porcentaje de error, pero el tema es que este de aquí tenemos dudas o cómo podemos asegurarnos de que el decano ¿cómo podemos asegurar al decano de que el próximo año no va a pasar nada? O que el próximo semestre. ¿Ya? Y ahí es donde viene, claro, porque la idea aquí es que este porcentaje de error sea generalizable. ¿Ya? Y cómo lo evito es que aquí hay una etapa que se llama la de test. ¿Ya? Y ahí es donde está el conjunto de test. Y de hecho aquí lo dibujé como con otra persona, porque digamos, este es como el data scientist, el que está haciendo todas sus magias, o el mago, podríamos poner acá,
que va a ser el mejor modelo y va a entrenar la red como quiera, va a ajustar los datos, va a hacer todos los trucos que sepa. Y luego, antes de decir esto está listo, aquí viene una cosa que se llama el conjunto de test, que lo hace idealmente otra persona. Claro, aquí le puse como una especie de sheriff, y que esta persona lo prueba sobre datos nuevos sobre el conjunto de test, y la idea es que estos son datos nuevos, desconocidos. Desconocidos para el data scientist. ¿Entendés? Esta persona usa datos que el data scientist no supo que existían. Y si es que en este, y si es que en este porcentaje de error, si es que el porcentaje de error en estos datos que nunca vio se parece, estamos bien y lo pasamos a producción. ¿Ya? Y ahí vemos, y ahí se ven, ahí los ve el mundo. ¿Ya? Y se entiende que ahí con datos nuevos vamos a obtener un porcentaje de error real. Y si es que este conjunto de test era efectivamente desconocido y parecido a los datos futuros, este porcentaje de error con este porcentaje de error deberían ser iguales. O no hay razón para que no sean iguales. ¿Ya? La idea entonces de este conjunto de test es que sea lo más parecido a los datos de producción. ¿Ya? En el sentido de que, de que si es que obtengo cierto porcentaje de error en este conjunto de test, no hay motivo para pensar que van a ser distintos a los de producción, porque son datos desconocidos, son datos que el data scientist no pudo haber usado para haber entrenado nada, no se pudo haber ajustado a esto, entonces son datos desconocidos, tan desconocidos como los datos futuros. ¿Ya? Entonces, si es que aquí el data scientist dice, no, y aquí yo saco 90%, ya, pero quizás haciendo overfit o qué sé yo, ¿ya? Lo pruebo sobre datos desconocidos y saca, ya, quizás no es lo mismo, pero podría ser 88%. Este 88% sobre datos desconocidos me permite pasar a producción, y en datos reales no hay razón para pensar que eh, va a cambiar ese porcentaje, porque los datos de producción futuros son igual de desconocidos que los del test. ¿Ok? ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende y cuál es la función del conjunto de test? Ya, esta es la idea. Usted entonces, en los datos que tienen ahora y que están explorando y que van a limpiar y todo, tiene que haber un conjunto de test. Y ojalá ese conjunto de test fuera un subconjunto de los datos que ustedes tienen, y que ni siquiera los miraran, que se lo pasaran a otra persona, ¿ya? Y los guarda. Y ustedes no pueden, el conjunto de test no pueden mirarlo, o sea, ideal, ojalá ni mirarlo, porque van a representar datos futuros. La limpieza de datos no hacerla pensando en esos datos de test. ¿Ya? Los casos que uno va a ver, no mirarlos en el conjunto de test. Entonces, el conjunto de test, podrían haber casos que yo nunca vi. De hecho, esa es la idea, porque esta caída del 90 al 88 pueden ser casos que nunca has visto, o casos que no pensaste que podían suceder. Esos mismos casos sería la baja con datos de producción. ¿Ya? Entonces, si es que va a haber una sorpresa, esa sorpresa que no ocurre en producción, sino que ocurre en test. ¿Ya? Eh, entonces, ojalá fueran personas distintas y que el test lo guardara otra persona, ya que no fuera parte del equipo, digamos, que va a entrenar el modelo. Ahora, vean, entonces, el, 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 el data scientist entrega su modelo con un porcentaje de error. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo puede hacer esto. Internamente, el data scientist tiene que separar los datos en datos de entrenamiento y de test, pero para que va a usar el propio data scientist. Vean, por eso es que aquí, como los datos de test los tiene otra persona y jamás los ve, claro, yo necesito saber qué porcentaje voy a obtener.
Entonces los datos de acá, internamente, como parte de la etapa de entrenamiento, se separan los conjuntos en entrenamiento y validación. Y entreno y ajusto parámetros con el entrenamiento y valido en validación. Y eso y validación me va a dar un porcentaje, es el porcentaje de acá. Eso no quita que este porcentaje después tengo que probarlo con un conjunto de test. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar, porque aquí vamos a hablar de conjunto de validación. A ver, ¿o se entiende? ¿O todavía está o es obvio, muy obvio lo que estoy diciendo? Sí, como que en el fondo hay tres conjuntos de datos, lo que dices tú. Hay uno de Así entrenamiento es. y uno de validación para el desarrollador. Y después hay un tercer conjunto que es de test, como para confirmar antes de pasar a producción. Ya, exactamente. Tú lo has dicho con tus palabras, y esto que es para confirmar, es solo para confirmar. Entonces, vea, es por eso que lo pongo que hay otra persona, ojalá que sea otra persona, porque si uno lo tiene, uno tiende a decir, entonces, estos son datos para ajustar el modelo. Cualquier ajuste lo tengo que hacer con esto, y este conjunto de datos se lo paso al científico de datos, y él internamente lo que va a hacer es que lo va a partir en dos, en datos train, se llaman, y validación. ¿Ya? Pero el conjunto de validación es parte de los datos de entrenamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conjunto de validación se usa para tomar decisiones sobre el modelo. ¿Ya? El conjunto de test no se usa para ajustar, para probar. Si yo pruebo muchos modelos, si este ciclo, si este ciclo lo hago muchas veces y uso el conjunto de test para probar con una capa, con dos capas, con distintas cosas, y voy viendo cuál es el mejor modelo y pruebo mucho con el conjunto de test, y después no, yo probé 100 modelos y hice 100 intentos, de estos 100 intentos escogí este modelo, y mi modelo, este modelo, el ideal, porque sacó el mejor, luego de 100 intentos saqué el mejor modelo en test, o sea, el modelo que obtiene el mejor resultado en test, eso huele a overfit, o al overfit malo. ¿Por qué? Porque luego lo voy a pasar a producción, y como probé con tanto test, el test uno finalmente está decidiendo en función del test. Y uno no puede hacer eso. Si decido en función del test, entonces el test es parte del entrenamiento, y por tanto el test no es un predictor de datos desconocidos. Para mantener el conjunto de test predictor de datos futuros es que no puedo hacer muchos tests. Tengo que escoger, y luego antes de pasar a producción lo paso una vez y listo. No puedo hacer, ok, dos veces. Y luego de eso el test no, no puedo empezar a decidir con él usando el test. Vean que de repente es sutil, y uno tiende a engañarse a uno mismo. Por eso es que les digo, la idea es que lo tenga otra persona, y antes de hacer la slide final de cómo me fue en el proyecto, evalúo en test y ese porcentaje lo pongo. Oye, pero chuta, no me fue muy bien. Es que eso es lo que va a obtener con datos futuros. ¿Ya? Ya, eh, intenten ser rigurosos, porque uno tiende a hacerse trampa solo. Manuel, ¿Sí? y en los casos nosotros tenemos registro de eventos de unos dispositivos, Ya, muchos, sí, pero ya tenemos ese conjunto, no tengo seguridad que vamos a tener nuevos de aquí a que nos toque presentar el proyecto o probarlo así. Entonces, lo recomendable sería de todo lo que tengo, sacar un porcentaje y olvidarme que existe exactamente. y trabajar con todo el resto. Exactamente. ¿Una Yo creo cosa que así? así es, así es. Y lo olvidas. Usualmente lo que veo que pasa con los proyectos es que por tratar de sacar el mejor porcentaje, terminan usando el test como parte, probando mucho con el test y terminan usándolo, y después se quedan sin datos para evaluar. Y después tienen que
volver a ir a capturar en la última semana del proyecto, tienen que ir a buscar más datos para tener datos desconocidos y ahí poder evaluar. Y la idea es que uno evite eso y haga lo que se dé cuenta que pasa esto que acabas de decir, que uno tiene que ser riguroso y no mirar el test y sacar datos y guardar en un baúl hasta la última semana. ¿Ya? Y uno no puede decidir, sino que solamente evalúa y dice y muestra el resultado final. Ahora, si es que el porcentaje de error, digo, no, estoy sacando 90%, y voy y en esa slide final, la última semana, los últimos 2 días, tomo el conjunto test, veo cómo me va. Y yo creo que estoy con 90% y veo, saca 30%. Claro, claro, saqué 30%, listo, lo paso Cerramos a todo y nos vamos producción. para la casa. No, porque claro, dice, no, 30%, lo paso a producción, voy a sacar 30%. No, uno se devuelve y se está todo malo, uno se cuestiona, ¿por qué este número de acá? ¿Cierto? Este 90% se supone que uno lo hace rigurosamente, como lo vamos a ver ahora. ¿Entendés? Entonces, si es que hay una caída muy grande en esa evaluación final, uno se cuestiona si es que la cosa lo está haciendo bien. ¿Entendés? Sí, Mario tenía una pregunta. Sí, y en esos casos, ¿qué se hace, por ejemplo, si, bueno, el entrenamiento, digamos que sabemos que si se aproxima a 100%, no sé, puede ser que esté sobreajustándose, pero yo tengo un conjunto de validación y tiene un rendimiento más o menos, y después en el DTS es peor, ¿qué se puede hacer en ese caso? Si es que la caída está muy baja, es que si es que eso está pasando, lo que uno dice, estás teniendo mal la metodología. Y en particular, lo más típico es lo que se llama el data leak. ¿Ya? Y por eso, ¿ahí está el error en los datos o está porque el modelo no está funcionando y hay que rediseñar la red ponte tú, o el modelo? Si es que, si ¿O es es que, porque los datos son realmente malos y no, por más que entrene y entrene, va a seguir siendo el resultado pobre porque probablemente, no sé, pues creo yo que los datos con que yo estoy validando o los datos con que estoy haciendo el test no guardan mucha relación con lo que estoy entrenando. Entonces, no sé, puede ser una clase, por ejemplo, no sé, ya, que no está sí, 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 representada, entonces, claro, pues nunca la apunta, por más que le ponga y le apriete los pernos al modelo, no. No sé, ya, ¿qué se puede hacer en esos casos? De hecho, ya, tuve pero una tarea muy parecida hace poco. pero lo que me estás mencionando ahora es un underfit, que es lo que dijimos al principio. Entonces, si es que aquí saco 30%, después lo paso a producción 30%, claro, no está aprendiendo nada, pero claro, es un underfit. Entonces tienes que ir y ver, hay que representar mejor el comportamiento, te faltan más datos y tienes que pensar de nuevo el problema. ¿Ya? Aquí lo que estamos hablando es de que tú crees que sacas buenos datos, crees que sacas buen porcentaje. O sea, me está yendo súper bien, 90, y lo paso en el test y cae a 30. Ahí es donde, digamos, eso es un problema. Es un problema porque te das cuenta que te estás mintiendo, porque este 90 nunca debió suceder. Y lo que está fallando ahí es la metodología, porque no tiene que caer tanto al pasar de validación a test. ¿Ya? Entonces, ojo, esto es como un indicador de si es que pasa que de 90, si estoy creo que lo estoy haciendo súper bien, y antes de pasar a producción, vean, test es como una especie de seguro de que no voy a quedar eh, como mal ingeniero o como mal científico ante todo el mundo, porque antes de pasarlo, lo paso por el test y es como una especie de seguro de vida. Lo pruebo, pasó y lo paso a producción. Y digo, estamos listos. Si es que gasté una vida, aquí es como que gasté el test y me salió un porcentaje muy malo. La culpa no es del test, la culpa no es del modelo, no es que esté representando mal los datos, es que tengo un problema con la metodología porque estoy creyendo que estoy calculando unos porcentajes muy buenos. Ya para evitar esta gran diferencia es que existe el conjunto de validación. El conjunto de validación es donde uno usa datos para entrenar y luego validar. Y luego predigo sobre datos que no use para entrenar. ¿Verdad? Y entreno y luego predigo sobre datos que no use para entrenar. Para eso el conjunto de validación. Entonces ahí uno está testeando que también generaliza. Y si yo creo que está generalizando y al generalizar saca 90 y en realidad me está dando 30,
es porque estoy haciendo mal este paso. Sí, estoy haciendo mal esto de entrenamiento de validación. ¿Sí, Renato? Pero más o menos un margen de cuánto se podría decir que no necesariamente se considera overfitting, onda, por ejemplo, que entre el entrenamiento haya, no sé, Sí. supongamos 90 Si y en bajo el de 85, validación 85 o claro, 80. claro, encuentro que estaría razonable. Yo diría que, bueno, te podría dar una regla, pero claro, 90, 85, 80, pero sería una O sea, que no al supera menos, el 10, un margen de 10 puntos claro, porcentuales. claro, yo diría como criterio. Sí, no tengo Ya. ahí la respuesta tan clara, claro, pero por ejemplo, si dice, claro, 90 y aquí bajó a 60, pero ¿cómo te bajó a la mitad? Y claro, pero dice, no, pero el 60% igual me sirve en producción, entonces lo paso a producción. No, nunca lo he hecho, nunca me he arriesgado, porque si veo eso, es porque estoy entrenando mal, porque no puede caer de 90 a 60. Significa que mi etapa de entrenamiento y validación estoy, estoy haciéndolo mal. Tengo data leak, entonces creo que estoy prediciendo, creo que estoy generalizando muy bien y la verdad que no estoy generalizando muy bien. Sé que bajo de 90 a 60. Aun cuando el 60 me sirva, podría uno Mm, arriesgarse, ¿no? Si 60 me sirve, paso a la producción. Pero igual yo creo que esto es una evidencia de que tengo un data leak. ¿Qué significa, qué sería un data leak? Que aquí está train, aquí está validación. Que data leak es que datos de train están en validación también. Y cuando datos de train están en validación, estoy prediciendo súper bien. Y a veces se dan de distintas formas. Por ejemplo, esto, eh, a ver, en imágenes suele suceder cuando uno está entrenando por zonas. Y, por ejemplo, me acuerdo, era un dato de dientes. Y uno tenía caries o no caries. Entonces, claro, aquí entrenó dientes con caries, dientes sin caries. Y claro, entonces aquí tenía dientes con caries y aquí tenía dientes con caries de otros dientes, que no eran los mismos que había entrenado. Pero eran dientes de las mismas radiografías de las mismas personas. Entonces, al final se parecían mucho porque eran del mismo origen. Entonces, claro, eran datos distintos los que estaban en validación, pero tenían un origen común que era la misma radiografía, eran trozos de la misma radiografía. Entonces, claro, validación y tren era súper parecido. Y ahí es donde, y claro, y después con datos de texto eran otras radiografías muy distintas y claro, ahí se llegaba a que en realidad estaba jugando, entrenar y validar con la misma radiografía y no estaba generalizando. Ahí uno se da cuenta de eso. Y ahí es donde uno se cuestiona. Sí, no sé si entiende, Renata. No sé. sí, me queda claro. Sí, Gracias. sí. O Mario, Mario, sí. ¿Alguna pregunta? A ver. Juan O sea, Manuel, perdón, dale nomás, Mario. sí, y en ese caso, ¿qué se habría que hacer? No sé, juntar todos los datos y volver a separarlos de nuevo y volver a entrenar, me imagino Así yo. es, O sea, pero todos así es. juntos y separarlo en forma aleatoria. Ya ahí No, quizás podría sacar un mejor resultado, porque si probáis, es que tuvimos una tarea muy parecida así que entrenaba, bueno, se mejoraba el modelo, se cambiaba la red, se ponía un montón de adornos. Se lograba mejorar el entrenamiento y aumentaba un poco la validación, pero después probáis en el test y el desempeño era malo. Entonces, era muy parecido. claro. Entonces, ¿cómo lo podíamos mejorar eso? Entonces, igual le poníamos esteroide al modelo, pero igual se era malo el Sí, resultado con el de ya, test, no así ya. con el de validación que algo mejoraba. Entonces, no sé, pues una de las cosas era ponerse a agarrar todos los datos y volver a separarlos de nuevo y mezclarlos todos, Mira, cosa que quizás en entrenamiento y validación sea más representativo de lo que había en test, porque al parecer test era un conjunto sacado de la manga y no tenía ni una relación con lo otro, al parecer. que eso es justamente, eso es lo que quería mencionar. Ya, el test, claro, el conjunto de test, claro, no es un conjunto, al menos como debería ser. Ya, el conjunto de test tiene que ser lo más parecido al conjunto de producción que esto es futuro, datos futuros. Datos futuros. Ya, los datos futuros, claro, no los tengo. ¿Ya? Entonces, el conjunto de test tiene que ser lo más parecido a datos futuros, que vendría a ser, por ejemplo, eh, los datos que voy a usar para entrenar van a ser hasta 2 meses atrás y los datos de este mes los dejo de test. ¿Ya? Entonces, entreno con lo que sea, con datos anteriores y claro, de repente lo que pasa y que puede haber pasado ahí
es que al menos uno espera que el dato de test y producción tienen que tener un origen común. A veces para entrenamiento, eh, como uno tiene pocos datos para entrenar y los pocos datos uno los va a usar para test, ¿ya? Mayormente, es que uno empieza a entrenar con datos que no se parecen. En fotos, por ejemplo, lo vi ahora en otro proyecto, eran alumnos y estaban haciendo con partidos de fútbol. Y claro, entonces querían entrenar con partidos de fútbol no los de televisión, sino que eran de una liga amateur que jugaban ellos aquí en la universidad. ¿Ya? Pero dije, pero no tenemos tantos datos etiquetados, entonces mejor voy a entrenar y salían con datos de la liga inglesa y datos que en realidad eran bastante distintos, entonces ellos entrenaban y iban súper bien, porque estaban entrenando con otros datos, y después, claro, en el conjunto de test, que eran los datos de amateur de aquí, de fútbol, de la cancha de acá, no se parecían en nada. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es que los datos de entrenamiento estaban usando otras fuentes para tener más datos de entrenamiento que no se ajustaban a los datos reales, ¿entendés? Con los que los van a evaluar. O sea, entonces, tiende a suceder eso con los sistemas de Machine Learning, que uno tiende a encontrar más fuentes de datos que se parecen levemente, pero que podrían funcionar algo, pero después el conjunto de test da la cruda verdad de que los datos de entrenamiento no se parecen a los de test. ¿Ya? ¿Sí, Renata? ¿Quería, quería decir algo? No, me equivoqué, no la había bajado, perdón. Ah, ya, perdón. Ya, entonces, yo creo que quizás le estaba pasando es porque que dicen que a ustedes les pasaron el conjunto de entrenamiento y validación. Sí, nos pasaron. Vimos también uno de cross validation, que era como varias iteraciones Ya, con ese los es lo datos, que pero el quiero. entrenamiento también. Vea, el conjunto al menos lo que quiero que les quede claro, el conjunto de entrenamiento y validación, estos son usados en el entrenamiento. ¿Ya? Conjunto de validación es parte de los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque como output del conjunto de entrenamiento va a salir aquí un modelo que voy a pasar al test. ¿Ya? Este modelo fue hecho luego de entrenar y validar muchas veces, y aquí uno puede hacer distintas técnicas o oversampling o subsampling, ustedes los trucos que quieran. Finalmente el output es un modelo. ¿Ya? Y ese va a pasar sobre el conjunto de test. Como les dije, por favor, no iteren mucho sobre el conjunto de test. No pueden iterar a cada rato, sino el conjunto de test se está transformando en el conjunto de validación. ¿Ya? Profe, ¿cuánto es el porcentaje que se debe dejar para el conjunto de test? Ya, buena pregunta, buena pregunta. ¿Ya? Porque, a ver, claro, no puedo decir 1000. ¿Ya? Usualmente el conjunto de test tiene que ser representativo. Yo diría que la condición es que el conjunto de test tiene que ser representativo de los datos futuros. ¿Ya? Y representar, ojalá, un periodo de datos futuros. Como decía, los datos de 2 semanas de uso, los últimos dos datos, las últimas 2 semanas, representarlo ahí. Ahí depende de qué tanto volumen de datos hay. ¿Ya? En general, al menos. Pero para test, Juan Manuel, pero tú en el ejemplo que pusiste anterior, dijiste 2 meses y un mes. Eso es un tercio entonces. Pero ahí habló de producción, sí, mira, datos de Claro, producción, ¿a qué si me los datos refiero? vienen de allá. no de evaluación, de producción habló. Claro, es que, no, mira, estos son datos, los datos de producción, no sé cuántos son datos futuros, ¿ya? Claro, pero aquí les digo, aquí le acabo de decir, las últimas 2 semanas, o último mes, no sé, o puede ser el último día suficiente, ahí depende de qué tanto volumen sea, ¿ya? Pero, digamos, últimos periodos, digamos. Esos serían los conjuntos de test, asumiendo que no hay una gran diferencia entre test y producción, ¿ya? De ahí para atrás, para entrenar, 2 años si quieres. ¿Entendés? El tema es que el conjunto de test, claro, no puedo tomar un día, si tengo 2 transacciones en un día, no puedo tomar 2 transacciones como test. ¿Entendés? Entonces, claro, usualmente tienen que tener un número razonable al menos. Si estamos hablando de porcentaje, ojalá que sean, ojalá sean más de 100, ¿ya? Porque si son dos y vamos a hablar de porcentaje, va a ser 0, 50 y 100%. ¿Ya?
ojalá del orden de cientos, ojalá miles, pero usualmente ligado al periodo más cercano de tiempo, ¿ya? Que se acerca más a lo que va a pasar con datos nuevos. ¿Por qué? Porque también hay otro término, se llama el distribution shift, técnicamente, el cambio de distribuciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? El distribution shift es el cambio de, por ejemplo, en e-commerce, siempre el producto más vendido va cambiando en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cambia las temporadas. ¿Entendés? Entonces, siempre si yo entrené, no, y tengo 2 años de entrenamiento, y claro, y ahora voy a predecir algo que es de esta temporada, y claro, o entreno hasta esta temporada, pero en la próxima semana cambio de temporada, nada va a funcionar. Entonces, la idea del test para que se parezca a producción, tiene que evitar el distribution shift, o sea, ojalá que sea lo más parecido, porque si es muy antiguo, cuando lo pruebe con datos nuevos, el test ya no va a ser un buen predictor de datos nuevos. Entonces, ojalá el test sea los datos más nuevos posibles. ¿Ya? Claro, porque ahí el periodo también, profe, también puede ser una variable relevante, porque si uno está evaluando, por ejemplo, no sé, pues en mes de septiembre, algo que es súper relevante, y nosotros estamos trabajando sobre datos nuevos que, no sé, pues puede ser mes de julio, agosto, Ujú. quizás eso del modelo lo va a malinterpretar, ¿o no? Claro, claro. Entonces, eventualmente, claro, si depende tanto, claro, los de incendios, por ejemplo, claro, uno sería mejor tomar como test, de hecho algunos lo hacen el último año, y uno toma, ahí depende de cuántos datos tengan, pero ojalá que el último año entonces completo sean los de test y después, y todos los años de ahí para atrás sean los de entrenamiento. Asumiendo que, claro, que todas esas variaciones de temporada, por lo menos en el conjunto de test, van a estar todas esas variaciones. Y uno esperaría que ese mismo porcentaje salga el próximo año, o sea, claro, el año que viene en el futuro. ¿Sí? Ya habría que háganlo con criterio, pero ese conjunto de test, el criterio, claro, no puede ser muy chico, no puede ser muy pequeño, me refiero, pero tiene que ser en últimos periodos tratando de evitar este distribution shift. Entonces, sea ojalá el último mes, las últimas 2 semanas, el último año, no sé, depende del problema de ustedes. Y ahora, de ahí para atrás, pero a ver, el truco es que de ahí para atrás, entrenamiento y variación hagan todo lo que quieran y pueden usar toda la magia, ahí uno tiene libertad para entrenar y hacer lo que quiera. ¿Entendés? De hecho, aquí quiero para avanzar un poco más. Ya. A ver, el conjunto de test, lo que le estoy mencionando ahora, tiene un nombre técnico. Se llama el holdout, que es como la retención. ¿Ya? Entonces, un conjunto de datos lo tomo, lo saco y los escondo. Y si es que los escondo, son como datos desconocidos. Entonces, el predictor en ellos va a ser como datos desconocidos, tan desconocidos como los del próximo mes. ¿Ya? Ahí está el distribution shift que les decía. ¿Ya? Conjunto T no puede influir y data leak es cuando ocurre, no, leakage, que es goteo en este caso, cuando información, el que les dije, que a veces todos los datos provienen de un mismo origen, de un mismo evento origen. Entonces, ese mismo evento origen, que en este caso era, no sé, una radiografía de dientes, todos los dientes provienen de una misma radiografía. Entonces, claro, las predicciones ahí son súper directas porque es el mismo tipo de caso. ¿No? Entonces, ojo que del mismo origen caigan en el test y en el entrenamiento. ¿No? Eh, Idealmente decía debe tener una persona distinta. ¿Por qué? Porque si uno lo usa, claro, ok, hago mi entrenamiento y evalúo en test, me fue mal, chuta, entonces puedo obro de nuevo, otra vez en test, y después termino maximizando en test. ¿Y qué es lo que sucedió? Que me quedé sin test, que en realidad fue validación. Ya. Holdout es una fracción de los datos etiquetados, representa datos futuros. ¿Ya? Al menos espero que este nombre, es que les quede este nombre. ¿Ya? El nombre técnico, holdout. ¿Ya? Bien. En la etapa de entrenamiento, uno tiene entonces el conjunto de validación que consiste en, eh, cuando voy a ajustar modelos, tomo una fracción, entreno
sobre estos datos y luego valido sobre, y calculo mi porcentaje sobre datos que no entrené. ¿Ya? Y si aquí me sale un porcentaje, en test debería ser parecido. Pero uno cuando está entrenando no tiende a hacer cosas más sofisticadas. ¿Ya? Y ahí es donde, ver, aquí en entrenamiento, cuando hago la separación, ¿cómo hacer? No me han preguntado. ¿Cómo hacer la separación train-validación? Usualmente he visto 80-20. He visto también 50-50. ¿Ya? Entrenamiento-validación. ¿Ya? La verdad es que aquí, al menos para efectos del test, o sea, aquí háganlo, yo creo que 80-20 está bien, ahí depende de los datos. No es gran cosa en la medida que uno tenga un test que ya fue separado. ¿Ya? Hay veces, entonces, ojo con estas separaciones que lo veo siempre que dicen, de hecho dicen 10, 20 y lo que quedó, 70. Train, validación, test. Y ojo con eso. Esto, cuando hacen eso, digo, esto es muy tarea de Machine Learning. En un proyecto real, uno no hace eso. ¿Ya? Tiene que tener ojo porque no es tomar cualquier 10%, son datos, pues, bueno, lo que les dije ya. Son datos futuros, predictores futuros, entonces es un subset predictor, ¿ya? El conjunto de test. Para la tarea de Machine Learning está bien, ¿ya? Pero para el proyecto ustedes, que ustedes controlan los, porque la tarea de Machine Learning le dieron los datos y ya está listo, es como para aprender. Pero un proyecto real, no hagan eso. Aquí ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Y espero que ustedes en el proyecto me digan cómo hicieron esa separación. ¿Ya? Por último, cuando uno está entrenando en datos de validación ocurre esto que se llama el overfit. Esto es lo que le tienen que haber probado en la tarea de Machine Learning. Esta línea esto se llama el loss de train, que es como el ajuste de la red aprendiéndose los datos. Es decir, como lo dibujo acá, aquí tengo datos de train y pro sobre validación. Cuando la red está ajustando los datos de train, siempre esta línea que rayé aquí, esta línea siempre va a bajar en la medida que aumente las épocas. En la medida que les voy mostrando los datos, va a bajar. Eso siempre, siempre, porque para eso es el algoritmo de aprendizaje. ¿No? Pero uno lo prueba sobre el conjunto de validación y uno se va dando cuenta que aun cuando está bajando el loss en entrenamiento, en validación ya no baja. Uno dice aquí, de hecho aquí cuando empezó a estancarse, aquí, aquí ahí ya era el momento de parar. ¿Por qué? Porque entonces ahí dice, cuando hay una alta diferencia entre entrenamiento y validación, y en particular cuando validación, mira que ahora que lo veo, ahora que lo pienso, más que esto es esta línea de acá. Esto está horizontal. De hecho, esto tiende a subir después. Uno dice, esto ya tengo que parar. ¿Sí, Sebastián? Sí, para esa solución, ahí nos sugiere el profe usar una métrica que se llama Early Stopping, Justamente lo que está que... escribiendo. Listo. Ok. Sí, sí, eso es lo común. ¿Ya? Te lo digo, pero eso es como etapa de entrenamiento. Al menos uno tiende digamos, esto es como criterio conocido. ¿Ya? El stop es para evitar tener, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando pasa esto, dice, pero bajar más no hace daño, total aquí en validación sigue estable. Eh, claro, en este validación, pero esto es llamado estoy llamándolo overfit, entonces mejor uno lo para antes. De hecho, este listado de distintos criterios, ¿cierto? Si después de 2 épocas no baja o cuando sube, o qué sé yo, ahí pueden escoger su criterio. ¿Ya? Hay un problema, el primer problema es cuando el, el conjunto de validación es pequeño. O sucede que cuando yo pruebo con muchos modelos, entreno acá y valido acá, y estoy probando con cientos o miles. O cuando este conjunto acá son pocos datos, por ejemplo, 100 datos, y aquí tengo 1000.
y con 1000, pero predigo 100. Puede darse el caso que esto de acá, los porcentajes que saque acá, mm, por el hecho de ser pocos, eh, son muy eventuales, digamos, muy del caso. ¿Entendés? A ver, o digámoslo más chico mejor. Si son 10 datos que me quedan en validación, el porcentaje que saque es sospechoso porque si no hubiese tomado este conjunto de validación y hubiese tomado este otro conjunto de validación, los porcentajes van a cambiar bastante. ¿Ya? Y como que no es la idea, ¿no? Entonces ahí es donde, para evitar eso, y en especial, ojo, se los digo, esto es especialmente útil cuando hay pocos datos y el conjunto de validación es pequeño, es que es mejor para cada entrenamiento ir rotando el conjunto de validación. Y a eso se le llama, ya lo escuché y lo mencionaron, validación cruzada. ¿Entiendes? ¿Cierto? Validación cruzada es lo que permite ir rotando el conjunto de validación. ¿Ya? Eh, ojo, espero que no se confundan. Validación cruzada es para entrenar. ¿Ya? Es una técnica para entrenar y encontrar un buen modelo que no tenga, claro, no tenga overfit porque eh, el conjunto de validación, como lo estoy rotando, eh, y ahí voy entrenando con otros, entonces, claro, no hace overfit a ese dato. Entonces, cuando lo pase a test, el test sigue siendo, sigue siendo un holdout. ¿Ya? Igual necesito pasarlo por el test de holdout. ¿Ya? 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 El conjunto de entrenamiento, la variación cruzada tiene una técnica que es bastante poderosa, que aquí me gustaría ver qué es lo que me dicen. Eh, en- Tengo una técnica, lo que hace validación cruzada ya no es testear un modelo, sino que es testear una técnica de entrenamiento, un modelo pero entrenado, un modelo y sus datos de entrenamiento, y su forma de entrenamiento, digo. Es decir, aquí vean, ¿cómo se hace variación cruzada? Repaso, que sé que ya lo vieron entonces. Si aquí está el 100% de los datos vean, aquí dice training set. ¿Ya? Estos son los datos para ajustar modelos. ¿Ya? Del 100% de los datos, dejo un 10% y entreno con este 90% y valido acá. Luego, entonces aquí tengo mi técnica, aquí mi modelo. Voy a, voy a, voy a entrenar un modelo. Entonces, para entrenar un modelo, entreno sobre este 90, evalúo aquí. Entreno sobre este otro 90, evalúo acá. Y para cada uno de ellos voy a tener un porcentaje. Digo, para este saqué 10%, para el segundo saqué 20%, para el segundo saqué 10%. No digamos unos números más altos, ya esto es muy malo. Supongamos que para el primer ciclo saqué 90% de precisión en la predicción. Para el segundo saqué 80. Para el tercero saqué 80, no, y para el último saqué 85. Se entiende que finalmente entonces, ok, tengo 10 resultados, entrené 10 modelos, o sea, entrené el mismo modelo, lo entrené 10 veces, con 10 conjuntos de datos distintos. ¿Ya? Pero esto finalmente me da un porcentaje, y estos 10 números los promedio, que es lo que dice acá, y me va a dar el promedio, que digamos 85.3%. ¿Ya? Pregunta. Y aquí pregunta para ustedes. ¿Cuál es el modelo que le paso a test? Si tuve este que sacó, porque finalmente a test tengo que pasarle un modelo entrenado. ¿Sobre qué datos el modelo que paso? ¿Qué modelo el que saca 85.3%? Porque este sacó 90, este sacó 80, este sacó 85. Cada uno de ellos es un modelo, un archivo que predice. ¿Cuál es el conjunto que paso a producción? ¿El que uso para el próximo año? El que tenga menor error en validación. No, El entrenado que tenga menor error de validación. no. ¿O no? No, eso puede ser que justo tuvo suerte porque tuvo un conjunto de validación muy fácil.
puede haber tenido mala suerte. No, no es ese. ¿Alguien más? No, no, ninguno de estos. Ninguno Pero de estos. ¿cómo Claro, tuvo que que tú dices pasar que, claro, uno? porque este sacó bien, pero es que lo que pasa es que ese puede haber sido culpa de justo de este porcentaje de aquí, que era muy fácil, que eran justo puros datos iguales. Y claro, lo predijo todo. No, no, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien más? No, no sé. Pero hicieron variación cruzada. Ya, ya, Pero ese caso, una pregunta no tendrá mucha relación con la evaluación del modelo, la variación cruzada. no, no, que esta variación cruzada es para escoger el mejor modelo. Entonces, vean, aquí tengo No. un modelo que saca 85,3. Lo que pasa es que, ¿por qué les pasa esta pregunta? Porque cuando lo hacen, están haciendo tarea, no están haciendo un proyecto real que van a pasar algo a producción. Entonces, claro, encontré la técnica y con 85,3 estamos bien. Ya. Les digo que la historia continúa cuando uno está pasando un modelo a producción y el modelo es, bueno, lo que uno entrenó es finalmente una técnica que recibe datos de entrenamiento y claro, yo sé que esto está prediciendo un promedio, lo entrené con 10 conjuntos distintos y me dio 85,3. El modelo final lo entreno con todo, con el que está acá. Entreno acá y me va a dar algo, pero ¿con qué lo evalúo? Con ninguno. Si yo lo entrené 10 veces, yo sé que lo voy a entrenar con todo y me va a dar un modelo robusto y es el que mando a test. Entreno sobre el 100% de los datos. Y es el truco de validación cruzada, porque en especial es útil cuando uno le pasan pocos datos. Porque como uno tiene que subdividirlo en entrenamiento y validación, uno finalmente termina usando muy pocos datos o menos datos para ajustar el modelo. Entonces yo quiero, si tengo 100.000 datos, claro, que use 90.000, no hay problema. Pero si tengo 100 datos solamente, eh, claro, que en realidad use 90, me duele, me gustaría usar los 100. Ya, con validación cruzada uno termina entrenando un modelo 100 con el 100% de los datos de entrenamiento y con qué conjunto hice la validación. Con el mismo conjunto, ¿no? Solamente que lo hice de a poco. ¿Sí? ¿Me creen? ¿Entienden? Eh, ¿Se podría ocupar esa técnica como también para probar lo que estamos haciendo antes de pasar a la etapa de test? Ya. Esa es la línea que uno tiene que tener ojo, porque uno dice, si tengo pocos datos, se podría hacer el test así también. De hecho, recomendación, si pueden, no lo hagan, usen un test holdout. Yo, al menos uno que ha hecho proyectos, quizás uno, cuando hace un proyecto con predictores, uno se juega ahí en la dignidad, el prestigio, haciendo estas cosas, pasando la producción con datos que nunca ha visto. Pero claro, uno igual cruza los dedos, ¿entendés? Pero el test de holdout, al menos pues, como que lo hace uno dormir tranquilo, o con confianza, saber que si en un test holdout sacó 80, con datos nuevos va a sacar 80%. Ahora, si tiene muy pocos datos, en el test también, mira, para validación cruzada, la razón es cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño. ¿Ya? Pero si resulta ser que el conjunto de test también es pequeño, eh, lo que ahí uno puede intentar hacer como validación cruzada, pero para el test. ¿Ya? Y de hecho uno puede hacer algo, eso es lo que dice ahí, uno puede hacer algo que se llama validación anidada, y eso sería lo que correspondería hacer, en que uno entrena, si tengo el 100% de los datos, estos son todos mis datos etiquetados. Eh, Entonces claro, yo diría, separo un conjunto, y este es mi conjunto de test. Y entonces con todo este conjunto, esto es mi conjunto de entrenamiento, este es mi training. Y este es el que voy a separar para crear mi modelo que después voy a evaluar en test. Aquí yo hago validación cruzada, ¿ya? Y saco un modelo que después evalúo en test. ¿Sí? Entonces aquí hago validación cruzada. Digo, validación cruzada y salgo con un modelo que tiene un porcentaje en test. ¿Ya?
ahora puedo hacer lo mismo y ahora variar el test. Y tomo otro test y con el resto entreno un modelo usando validación cruzada. O sea, vean, variación cruzada, entonces esto tiene que subdividirse y entrenarse varias veces. ¿Ya? Entonces, validación anidada es hacer validación cruzada, pero anidado. ¿Ya? Y con esto el test, ahora tengo mi etapa de entrenamiento, con mi etapa de validación, que la haré 10 veces, y luego eso lo entreno una vez y lo pruebo. Y ahora hago otro conjunto de test, que ahora este va a ser el test, y con el resto voy a entrenar y validar. ¿Ya? Se ve que ahora esto va a ser, terminar siendo 10 por 10, va a ser 100 entrenamientos. ¿Ya? Pero separado en entrenamiento y validación y después en test. ¿Ya? Eso se llama, y ahí está el dato de nested cross validation. ¿Ya? En general, nunca se los comento esto yo, nunca me he atrevido ya, a usarlo. Eh, pero sería la forma metodológicamente correcta si es que uno tiene un conjunto de test muy pequeño, o sea, datos etiquetados muy pequeños y la separación que haga de un test holdout queda muy pequeña. ¿Ya? ¿Por qué diría yo que en general nunca he tenido que hacer esto? Porque en general lo que sucede es que en un proyecto real uno tiene acceso a datos y si le faltan datos, el conjunto de test hace lo que les dije, uno necesita un par de meses o días o semanas o años para test y todo lo otro para training. Y se hace lo que se puede con eso. Y el test uno lo hace holdout, al menos de esa forma puedo dormir tranquilo. ¿Ya? Esto quizás se puede hacer, al menos donde he visto que se podría hacer, es cuando uno tiene datos, muy pocos datos, por ejemplo, exámenes de cáncer. Claro, cáncer de algo, hay 5.000 personas con datos para hacer entrenamiento, validación y test. Uno tiene poquito, 50 datos. Y en estos 50 hay que hacer maravillas con estos 50 datos. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer entrenamiento, validación, test, con 50 datos. Hay que írselo, eh, porque claro, hay 50 exámenes solamente, no hay mucho más que hacer. Ahí podría valer hacer esto. Si no es el caso ustedes, le diría eviten esto. ¿No? ¿Ok? ¿Preguntas? Me pasó un poco. ¿Sí, Mario? Finalmente, después de la cross validation o la nested validation, ¿cuál es el modelo? Porque se entrena varias veces, pues, pero uno elige El uno para que 100%. pase a producción o pase al conjunto. El 100%. ¿Cómo el Porque 100%? ¿Cómo? porque en cross validation, lo que uno entrena finalmente no es como el modelo. Uno entrena como una función que recibe datos de entrada y sobre ese dato entrena y sale un modelo. Entonces ya tengo súper bien ajustado para que para el dato de entrada me sale un modelo súper generalizado. ¿Ya? Entonces finalmente le puedo pasar los 100 de los datos y entrena y sale. ¿Por qué? Porque lo entreno y lo pruebo con un conjunto, me va súper bien. Lo entreno con un conjunto, me va súper bien. Lo entreno con el 100%, me debiera ir igual de bien. ¿Ya? Porque lo que Ok, uno entrena es finalmente es un solo, claro, es un solo modelo que se entrena infinidad de veces, pues, pero finalmente el que exactamente, termina la última iteración es el que sale. Ah, ok. no la última iteración. O sea, es que finalmente, claro, cada vez uno lo va entrenando con un porcentaje pero al final le paso más datos y debería ser exacto un poco mejor que lo que uno pudo. Y el menos. Ojo con cross validation, hágalo con cuidado. Si tienen hartos datos, no se compliquen. ¿Ya? Un holdout fijo es suficiente. Al menos a mí lo que me interesa para el proyecto del conjunto de test. ¿Y por qué le estoy diciendo en esta sesión esto? Para que tengan ojo con este conjunto de test, sepárenlo de sus datos. Piénsenlo y sepárenlo y no lo usen para entrenar. Úsenlo solamente para la última semana para evaluar cómo les fue. Ese es mi mensaje de hoy. ¿Ya? Pensando en que con eso los porcentajes que pongan en el slide de resultados son confiables de que van a obtener algo parecido eh, cuando lo hagan de verdad, con más datos.
cuando evalúen con datos futuros. ¿Sí? Al menos eso es lo que intenta garantizar esta metodología. ¿Ya? Creo que esta es la última slide. ¿No? No, bueno, al final la última slide está aquí. Al final hay otra etapa que se llama la evolución online. ¿Ya? La evolución online es cuando uno lo tiene en producción y ahí uno puede, y ahí la historia continúa con un modelo que está en línea usándose y ahí uno igual puede evaluarlo. Ahora, como está en línea usándose, hay otros modelos, hay otras formas de evaluar. Satisfacción de usuario y bueno, y esa otra cosa que esto se usa, pero lo vemos más en el curso de inteligencia artificial, que se llama MLOps. ¿Ya? Es como un modelo machine learning, uno lo va manteniendo en el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso más como más de automatizaciones, como de otra cosa que en ciencia de datos interesa lograr encontrar el mejor modelo y saber cómo encontrar el mejor modelo. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Ya? Eso, espero por favor que les quede esto. Por favor, separen el conjunto de test y tengan ojo con que entrenan, no se hagan trampa, no se hagan trampas solos. ¿No? Eso. A veces uno está tentado a hacerlo. Por eso es que les decía, al menos la figurita les ponía, puse acá como un alguacil, un sheriff o otra persona, ojalá que sea otra persona, el que hace la separación. Bien, ¿algo más? ¿Comentarios, preguntas? Nos vemos el 12, donde vamos a hablar sobre clustering, pensando ya en el proyecto de ustedes. No, nos vemos antes. Ya, nos vemos aquí en esta semana, en estas 2 semanas, la última de julio y la primera de agosto, a ver si es que nos podemos juntar para hablar del proyecto de ustedes. En una sesión ahí, media hora por grupo. ¿Ya? Eso, Ok, gracias, Juan Manuel. ya. Ok. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, buenas noches. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Chao, profe, Chao, gracias.